Muy buenas tardes. En este caso pues vamos a hablar cómo se realiza tomando em, cómo se realiza el análisis de datos en la ruta cuantitativa. Se realiza tomando así como una base, una matriz de la cual nosotros pues agregamos datos ya construidas a través de un programa. En este programa podemos utilizar Excel em, y otro tipo de programas computacionales la cual nosotros podemos utilizar. Em, el análisis podemos realizarlo pues considerando los niveles de medición que nosotros necesitamos tener en alguna variable y mediante la estadística que nosotros podemos realizar. Esta puede ser inferencial, descriptiva o para inferencial pues sería estimar los parámetros que nosotros necesitamos para en sí lograr generalizar nuestra población y probar nuestra hipótesis. De los resultados se debe interpretar valores y significación estadística. Lo descriptivo, pues, en sí son la distribución de frecuencias, las medidas de tendencia central, las medidas de variabilidad, la media, la mediana, la moda, el rango, la medida de variabilidad, el rango, la desviación estándar, la varianza, que esto sería como nosotros pues vamos haciendo, como nosotros vamos en sí distribuyendo todo lo que nosotros tenemos para nuestro análisis. Nuestro proceso que tenemos que hacer pues en fase 1 seleccionar el software apropiado y disponible para analizar los datos. Pues en este caso pues en la fase 2 vamos a trabajar en sí con Excel. Fase 3 sería revisar la matriz donde se encuentran los datos codificados para asegurar de una vez que no haya errores, para ver qué tan confiable y viable sea nuestra investigación. En la fase 4, evaluar la validez y confiabilidad, estandarización de la explicación del instrumento de mediación, uno o varios, como les decía, dependiendo de cuántas variables nosotros tengamos en nuestra matriz para realizar. En fase 5 tenemos que explorar los datos, analizar descriptivamente los datos por variable y visualizar los datos por variable. Fase 6, analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas y visualizar la posibilidad de generalizar resultados de análisis estadístico. Fase 7, pues tenemos que realizar análisis adicionales y fase 8, preparar los resultados que presentar las tablas gráficas, figuras, cuadros, entre otros. Tenemos el análisis paramétrico, que se trata de un coeficiente correlacional de Pearson, o la regresión literal, la prueba T, el contraste de diferencias de porcentajes, análisis de varianza, análisis de covarianza en centros de recursos en líneas. Tenemos lo que es análisis no paramétrico, el chi cuadrado, el coeficiente de correlación de Spearman y Kendall, coeficientes para tabulaciones cruzadas, coeficientes para relaciones no lineales, coeficientes de correlación a los que los variables tienen distintos niveles de medición. Pues en este caso pues vamos a explicar cuál es el proceso que sigue para analizar cuantitativamente los datos recolectados. Como les decía, pues una vez que nosotros tenemos ya codificados los datos, pues los transferimos así a la matriz mediante un archivo, la cual vemos que no hay errores, la cual se procede simplemente a analizarlos, ¿verdad? Una vez que codifiquemos los datos, el análisis cuantitativo de los datos efectúa sobre la matriz que los utiliza para utilizar un programa computacional, en este caso que sería Excel. Por ello pues nosotros vamos a ver en este capítulo pues los resultados de los análisis, procedimientos, cálculos que nosotros estamos realizando para poder hacer voy a explicar paso a paso lo que tenemos que realizar. En el paso 1 pues seleccionar el programa de análisis o software. En este caso pues tenemos seleccionar, como si en sí trabajaríamos en Excel, pues tendríamos que seleccionar pues el programa que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad?
Pues como bien sabemos que en nuestra variable pues tenemos de diferentes partes, ¿verdad? Que mencionamos también en el capítulo primero, creo, de nuestros videos. Tenemos los elementos de codificación, que sería ítem por ítem. También lo que sería indicador por indicador y la variable, indicador por indicador, los ítems y las dimensiones. Pues presentamos en Tris y lo que hacemos ya recolectados los datos, pues es ver los parámetros de la matriz que nosotros necesitamos para en sí ver el nombre de cada variable en la matriz, a qué equivale un ítem, indicador o dimensión, para tener en sí cuál es el tipo de variable para poder realizarlo. En este caso, introducir y capturar estos datos en la matriz, la cual es como cualquier hoja de cálculo. Asimismo, recuerda que la matriz de datos tiene columnas, filas y celdas, que en este caso pues serían las columnas, serían las variables, las filas, las columnas serían las variables, las dimensiones, los ítems, los indicadores, las filas o renglones serían los casos, unidades de muestreo o análisis, y las celdas serían interacciones entre una columna y un renglón, ¿verdad? Que esto es lo que nos presenta Excel en este caso. Tenemos en sí como para un ejemplo sería lo que sería la escala de Likert. Pues en este caso, pues dependiendo de cómo nosotros vamos dividiendo nuestra investigación, podemos poner del 1 al 5, que sería en sí dependiendo de qué lo que nosotros queramos analizar. Entonces podemos colocar de cómo las personas pues quisieron colocar sus respuestas, que serían del 1 al 5, para poder analizarlas de una forma más como congruente, para que veamos en sí a qué equivale nuestra respuesta. Pues como les decía, en Excel pues tenemos la herramienta de análisis y visualización que nos permiten realizar un seguimiento y realizar tendencia. Pues en Excel tenemos fórmulas que además pues nos funcionan como diversas posibilidades de análisis para nuestra estadística en sí, descriptiva, correlacional, varianza y covarianza, la distribución que nosotros queramos realizar de nuestras análisis para las tabulaciones, entre otras. El libro de Sampier pues también nos menciona que hay como programas como el SAS, Sistema de Análisis Estadístico, el PSPS, de uso libre y similar operación del SPSS, aunque con menos posibilidades de análisis sin funciones, y el XLSTAT, software estadístico fácil uso para Microsoft Excel, que extiende la posibilidad de análisis, entre otros distintos programas, la cual pues podemos pues preparar nuestro análisis de datos en estos distintos programas que acá nos mencionan. En la fase 2, que sería ejecutar el programa, pues la mayoría pues de los programas, unos que otros, son fáciles de usar, siempre y cuando no sabemos las fórmulas que nosotros tenemos que utilizar para solicitar pues en sí o analizar bien nuestros análisis ya requeridos con las opciones apropiadas, siempre y cuando, ¿verdad? La fase 3 sería la revisión de la matriz. Pues en todos los programas creamos, cada uno pues crea su propio cuadro o ejemplo de distribuciones que nosotros queramos tener, pues siempre y cuando debemos de analizar o tener en sí las fórmulas exactas para no tener ningún error. Tenemos que pues que determinar en sí cómo
vamos a evaluar nosotros la validez y la confiabilidad del instrumento o instrumentos aplicados, porque si tus dimensiones no resultaron adecuados, los análisis estadísticos no tendrán sentido. Por como nos dice aquí, pues cualquier conclusión o hallazgo está equivocado, pero antes de revisar cualquier, siempre tenemos que tener dos apuntes o reflexiones. El primer apunte sería el concepto de la variable de matriz de datos, que es distinto al concepto de la variable de investigación. Pues en este caso, la variable de investigación pues requiere de un único ítem. La lectura o indicas 2 debe ser medida y por ello luego denominados unidimensionales. En este caso pues también tenemos algunos ejemplos. ¿Cómo sería qué tan confiable y qué tan viable haya sido nuestra investigación? Como siempre decimos, pues tenemos que transformar esto para calcular en sí nuestra variable y de este modo podamos construir la variable compuesta mediante una construcción numérica que no nos salga mal. También tenemos lo que es la validez y la confiabilidad, que siempre lo tenemos que verificar más que todo para ver si nuestro análisis pues esté quedando bien o no esté quedando bien. Sigo teniendo dudas de cómo podemos seguir con nuestro cómo seguir con lo que es esto de la cómo en sí sacar lo que es cómo en sí sacar pues nuestras medidas exactas. Pues creo que aquí estoy algo confundida, pero espero que hayan comprendido lo poco que me sé. No es de mucho, porque ahorita si algo no perdía, que en este caso son un poquito más de fórmulas que nosotros debemos de realizar y trabajar en Excel, siempre y cuando debemos de tener, creo que debería de tener un poquito más de lectura, porque si me pierdo en algunas partes por no comprender bien, pero muchas gracias. Hasta la próxima.